Autoridades cubanas informan haber descubierto una red que recluta ciudadanos para luchar por Rusia en Ucrania. Acusan a Rusia de forzar a cubanos a combatir en la guerra en Ucrania. La red opera desde Rusia y apunta a cubanos que viven allí y en Cuba. Las fuerzas ucranianas capturaron al soldado ruso Malik Diop, de 25 años. Al principio parecía una victoria, pero algo parecía extraño. Durante el interrogatorio, descubrieron que no era ni ruso ni soldado. Él era solo otra víctima del engaño ruso, el engaño de los números y la avaricia. Muchos creen que solo rusos y ucranianos luchan en el campo de batalla, pero en realidad hay combatientes de unos 40 países en esta guerra. La diferencia es que unos saben que pelearán en la guerra y otros no lo notan hasta estar en el campo de batalla. No sabemos cuánto durará este video. Algunos odiarán esta exposición y tratarán de ocultarla, excepto que tú puedes contraatacar dándole like a este video. Gracias. La inteligencia de Ucrania ha estado rastreando a combatientes extranjeros y descubrieron algo sorprendente. Vieron que personas de un país extraño están luchando por Rusia. Bueno, es extraño porque es una pequeña nación insular, a miles de kilómetros de Rusia. No es solo uno. Miles luchan por Rusia. Ucrania reveló que miles de cubanos han sido reclutados por Rusia. Es algo organizado, sistemático y una de las historias más grandes de las que nadie realmente está hablando. Documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos indican que Cuba es la segunda mayor fuente de tropas extranjeras para Rusia, solo después de Corea del Norte. Y eso es bastante notable. Algunos informes dicen que podría haber entre 1,000 y 5,000 cubanos luchando en este momento. La inteligencia ucraniana estima que el número real podría llegar a 20,000 personas. Ahora, recuerda, dije personas, no soldados. Algunos son engañados para ir al campo de batalla. Para otros, es una oportunidad de oro porque Rusia ha hecho que jugar con la vida y la muerte sea increíblemente lucrativo. Imagina que te ofrecen $2,000 al mes, más de 40 veces el ingreso promedio en Cuba. Para miles de jóvenes que enfrentan pobreza, inseguridad alimentaria y pocas perspectivas, esa promesa suena irresistible. No es avaricia, es supervivencia. Desde el inicio de la guerra, Rusia ha tenido casi 1 millón de bajas. Las estimaciones sugieren que está perdiendo alrededor de 1,000 soldados cada día. Así que tiene sentido por qué Rusia ha estado reclutando de otros países. Se está quedando sin hombres para luchar. Al menos esa es la mentira que los medios te han estado contando. El presupuesto del gobierno ruso está en serios problemas. En los primeros 7 meses de 2025, ya gastaron $61,000 millones más de lo previsto. Eso es 4 veces más que su presupuesto original. Rusia enfrenta problemas. Caen ventas de petróleo y gas, recaudan pocos impuestos y la guerra les cuesta mucho. Una de las razones por las que Rusia está contratando extranjeros es que no puede permitirse aumentar las bonificaciones necesarias para atraer a sus propios ciudadanos a luchar. En cambio, están recurriendo a otros, como los cubanos, que están dispuestos a hacerlo por mucho menos. Debido a esta crisis de dinero, han empezado a recortar lo que ofrecen. En ciertas áreas, los bonos de contratación pasaron de $34,000 a $9,000. Ahora, eso claramente es un recorte enorme, pero incluso con estos pagos más bajos, Rusia no puede encontrar suficientes rusos dispuestos a luchar. En cambio, se contrata a soldados extranjeros como cubanos y norcoreanos, ya que son más baratos. Rusia no tiene que pagarles mucho, y no tiene que darles los mismos beneficios que a los rusos. Lo principal es que Rusia ya no enfrenta a familias rusas molestas por perder a sus hijos y no puede mantener la guerra como antes. Recortan gastos donde pueden, es un ganar-ganar para ambos. La realidad económica es que la mayoría de los reclutas cubanos provienen de una nación insular que está viviendo su peor crisis económica en décadas. El salario mensual promedio en Cuba varía entre $16 y $48 según el tipo de cambio. Ese es todo el ingreso mensual. Lo que Rusia les ofrece es nada menos que un milagro. Estos son miles de dólares en ingresos. Bueno, al menos en teoría. El gobierno cubano siempre niega su participación en estos reclutamientos. Describen el fenómeno como trata de personas ilegal realizada por redes criminales sin autorización estatal. Aseguran que no tienen relación y que luchan contra eso. Entre 2023 y 2025 tribunales cubanos procesaron 9 casos penales por mercenarismo. Estos procesos resultaron en 26 condenas con sentencias de prisión que van de 5 a 14 años. En apariencia, parece que Cuba está tomando medidas enérgicas contra los reclutadores, pero algo no cuadra. La magnitud y el carácter sistemático del reclutamiento llevaron a muchos a cuestionar la versión oficial. Preguntan cómo se realizó una operación tan grande en el controlado sistema de Cuba sin la aprobación del gobierno. Una operación que traslada a miles de personas al extranjero,
coordinando viajes y contratos militares de forma abierta y sistemática. En un país donde el gobierno controla fronteras y movimientos, esto no pasaría sin que las autoridades lo supieran. Los números son muy altos, la organización muy sofisticada y el flujo de reclutas constante. Para varios expertos y observadores no tiene sentido. Un gobierno tan controlador como el de Cuba no ignoraría que miles de sus ciudadanos fueran a luchar en una guerra extranjera. Sin participación directa o permiso, esta operación no funcionaría a esta escala sin que el gobierno lo supiera en algún nivel. El sistema es brutal, pero una obra maestra de precisión. La red que traslada a miles de cubanos de sus hogares a los campos de batalla en Ucrania no es un acuerdo militar formal entre ambos gobiernos. Opera en una zona gris, utilizando ciudadanos privados, redes sociales y una capa de legalidad. Esta estructura permite a Rusia y Cuba negar su participación directa y mantener un flujo constante de soldados. El proceso de reclutamiento comienza en grupos de redes sociales en español, grupos de Facebook como Cubanos en Moscú, y la red rusa Vkontakte son plataformas donde se publican anuncios de oportunidades laborales lucrativas en Rusia. Estas publicaciones prometen salarios altos, bonos de contratación y ciudadanía rusa. Los anuncios dicen cosas deliberadamente vagas sobre la naturaleza militar del trabajo. Algunos mencionan construcción, mientras que otros hablan de trabajos de reconstrucción. Pocos dicen que los reclutas lucharán en una guerra. Ciudadanos cubanos pueden viajar a Rusia como turistas sin visa, lo que facilita el reclutamiento. Personas clave administran la red en el terreno, como Yelena Smirnova, una agente de viaje rusa de 41 años en Ryazán. Publica ofertas de trabajo, anuncios y gestiona la logística en la red. Su abogado dice que reclutó a más de 3.000 extranjeros. Otra mujer, Olga Shiriyaeva, es peluquera. Colabora con Smirnova en el reclutamiento. Diana Díaz, cubana de 37 años, vive en Rusia y su teléfono aparece en anuncios de reclutamiento. Elena Shuvalova fue otra reclutadora destacada que publicaba anuncios activamente. Desde mediados de 2023, promoviendo contratos militares anuales con salarios de 204.000 rublos, unos $2.086, y promesas de ciudadanía rusa, Diana Díaz gestionaba un negocio de flores de jabón en Ryazán y apoyaba la logística de reclutamiento, como trámites, boletos y anuncios. Una vez que alguien cae en la trampa, comienza el verdadero problema. El modelo operativo crea una trampa de deudas. Smirnova y sus asociados pagan el boleto de avión de un recluta de La Habana a Moscú y cubren los costos iniciales de alojamiento. El recluta no paga por adelantado. Estos costos se descuentan del primer sueldo militar del recluta, generando dependencia financiera inmediata hacia los reclutadores y el sistema militar. Una vez que alguien responde a un anuncio, los facilitadores de la red ayudan con el papeleo y los arreglos de viaje. Los reclutas normalmente abordan vuelos de la aerolínea Aeroflot desde el aeropuerto de Varadero en Cuba hacia Moscú, viajando a menudo en grupos de 40 o más personas. Al llegar a Moscú, la red recibe a los reclutas y los lleva a las oficinas de alistamiento militar. Muchos llegan a Ryazán, donde está una reconocida academia militar, identificada como el principal centro de procesamiento de combatientes extranjeros. Smirnova y Shiriyeva fueron vistas en el centro de reclutamiento de Ryazán, procesando 30 a 40 personas al día. En los centros de alistamiento, los reclutas son presionados a firmar contratos de un año en ruso, idioma que no entienden. En ese momento, les confiscan los pasaportes, atrapándolos en el sistema. Que los reclutas pasen por una ciudad militar clave como Ryazán lo sugiere. Sistema formalizado e integrado, coordinado directamente con el Ministerio de Defensa ruso. Desmiente cualquier versión sobre una operación rebelde o descentralizada. Algunos cubanos sabían que irían a la guerra, pero otros lo supieron hasta llegar al campo de batalla. Frank Darío Yarosa Manfugas, músico y profesor de matemáticas cubano de 35 años, vio un anuncio en Facebook que ofrecía trabajo de construcción en Rusia. Él vino por necesidad, creyendo que ir a otro país a trabajar ayudaría a que su familia saliera adelante. En cambio, terminó en el frente en Ucrania en semanas. A los reclutas les informaron que trabajarían en construcción, reparando infraestructura dañada o en roles de apoyo tras las líneas. Solo recibieron 2 semanas de entrenamiento militar antes de recibir cascos, equipo y armas. Se rebelaron porque no tenían entrenamiento militar ni sabían usar armas. Los reclutas que se negaban eran golpeados. Africanos de varios países también son engañados igual. Les ofrecieron empleos en fábricas, pero terminaron en una guerra a la que no se enlistaron voluntariamente. En junio de 2025, el Telegraph reveló algo perturbador que sucedía en Rusia. Reclutadores engañaban a personas desesperadas en África con falsas promesas de empleo. Giano Nana, padre de 36 años con 3 hijos en Camerún,
estaba desempleado y luchaba por alimentar a su familia. Luego, alguien le ofreció un trabajo en una fábrica de champú en Moscú. El salario parecía bueno, así que Jin vendió todo para comprar un boleto de avión. Al llegar a Moscú en marzo de 2025, no lo esperaba ninguna fábrica de champú. Fue detenido de inmediato. No estaba solo. Hombres de Bangladesh, Ghana y Zimbabue también estaban atrapados y les dijeron lo mismo. Firma un contrato militar o... Después de solo 5 semanas de entrenamiento básico en Rostov y Lugansk, Jin se encontró dentro de un búnker en la línea del frente en Ucrania. Su unidad, con 8 personas de Bangladesh, Zimbabue y Brasil, fue alcanzada por artillería. 7 murieron al instante. Jan sobrevivió 6 días oculto entre escombros y herido, hasta que las fuerzas ucranianas lo hallaron. Malik Diop, un joven de 25 años de Senegal, caminaba por un centro comercial ruso cuando unos reclutadores se le acercaron. Le ofrecieron trabajo de cocina en Luhansk por 5.700 al mes. Suena bien, ¿no? En una semana, a Malik le entregaron un rifle y lo enviaron a luchar cerca de Toretsk. Vi muchos cadáveres y cuerpos mutilados dentro de las casas. No aguantó más, desertó y fue capturado por las fuerzas ucranianas. Aquí viene la parte aterradora. Esto no le está pasando solo a unas pocas personas. Las redes sociales en Camerún están inundadas de publicaciones de familias que buscan a hombres desaparecidos que viajaron a Rusia y luego simplemente desaparecieron. Una cuenta registró al menos 67 cameruneses asesinados. Estas redes de reclutamiento operan en varios países. En Kenia, investigadores hallaron redes que hacían chequeos médicos en Nairobi y trasladaban personas a Rusia vía Turquía con visas de turista. Al llegar a San Petersburgo, les retiraban los pasaportes, tomaban datos biométricos y les daban contratos en ruso, inscribiéndolos en el servicio militar. Y no solo engañan a los hombres. Mujeres africanas fueron engañadas para trabajar en fábricas de drones en la zona económica especial de Alabusha, Yelubusha, al este de Moscú. No tenían idea de que estarían trabajando en instalaciones militares. A estas personas se les prometieron empleos en fábricas de champú y cocinas. Fueron enviadas a la guerra. Aunque suena duro, la mayoría está lista para enfrentarlo por una razón distinta. Cuba enfrenta, en 2024 y 2025, una fuerte crisis económica, inflación de 3 dígitos en mercados informales, inseguridad alimentaria y menor poder adquisitivo. Una encuesta de 2024 reveló que el 61% de los cubanos tiene problemas para adquirir lo necesario para sobrevivir. El contrato militar ruso ofrece $2.000 mensuales. Los contratos ofrecen un bono de alistamiento de 195.000 rublos, unos $2.000, y 2 millones de rublos, unos $21.000 para las familias si el recluta fallece. A algunos les prometieron ciudadanía rusa para ellos y sus familias al terminar el contrato. Sin embargo, muchos reclutas nunca recibieron los pagos prometidos. Soldados cubanos expulsados dijeron que los reclutadores retuvieron sus salarios iniciales para recuperar gastos de reclutamiento y viaje. Varios cubanos fueron expulsados del ejército ruso en enero de 2024 sin pago completo, pasaportes ni documentos legales, quedando sin hogar y riesgo de deportación. El número real de cubanos reclutados varía según la fuente. La inteligencia ucraniana compiló bases de datos detalladas para rastrear a los combatientes extranjeros. El proyecto Quiero Vivir, una iniciativa del gobierno ucraniano que anima a los combatientes enemigos a rendirse, publicó una lista de 1.028 mercenarios cubanos verificados con nombres y datos personales confirmados, quienes firmaron contratos entre 2023 y 2024. Incluso usando las estimaciones más conservadoras, Cuba se ubica como uno de los mayores contribuyentes de tropas extranjeras para Rusia, solo por detrás de Corea del Norte, y potencialmente lista para superarla. Rusia ha sufrido más de 11 millones de bajas según estimaciones ucranianas y ha reclutado sistemáticamente combatientes de numerosos países para evitar campañas de movilización interna que resulten políticamente perjudiciales. Nepal estimó 15.000 reclutas con al menos 40 confirmados hasta septiembre de 2024. Sri Lanka tiene 64 reclutas identificados. Una investigación halló más de 1.500 mercenarios de 48 países reclutados en Moscú entre abril de 2023 y mayo de 2024. El reclutamiento de Cuba resalta porque muchos reclutas aprovechan el servicio militar obligatorio de 2 años, obteniendo experiencia básica en combate. Los reclutas cubanos llegaron a las zonas de combate pocas semanas después de aterrizar en Rusia, con entrenamiento mínimo. Muchos fueron asignados a la 106ª División Aerotransportada, una unidad de paracaidistas de élite que participó en intensos combates como la batalla por Bakhmut en el este de Ucrania.
Ser asignados a esta unidad significaba que los combatientes cubanos iban directamente a posiciones en la línea del frente. Las estadísticas de supervivencia son horribles. La inteligencia ucraniana señala que los combatientes extranjeros mueren entre 140 y 150 días tras unirse. En promedio, esto significa que la esperanza de vida promedio para un combatiente cubano en la línea del frente es de aproximadamente 5 meses. Andrei Yusov, portavoz de la inteligencia ucraniana, dijo que al régimen de Putin le conviene reclutar mercenarios cubanos, porque si muere un extranjero, no hay pagos sociales ni responsabilidad, y mueren menos rusos. Funcionarios ucranianos recopilaron una lista de 39 cubanos confirmados como muertos. Sin embargo, Andrei Yusov afirmó que los funcionarios creen que hay más muertos. Las estimaciones sugieren que entre 200 y 300 cubanos han muerto, aunque el número real probablemente sea mayor, ya que muchos están reportados como desaparecidos. Fuerzas ucranianas capturaron a varios combatientes cubanos. Hasta septiembre de 2025, Ucrania tenía 3 prisioneros de guerra cubanos. Los combatientes capturados han informado que ni La Habana ni Moscú quieren recibirlos ni hacerse responsables de ellos, dejando a los prisioneros en un estado de limbo, sin que ningún gobierno reclame la responsabilidad por su bienestar ni busque su repatriación. A principios de 2024, un grupo de reclutas cubanos fue expulsado del ejército ruso sin razones claras. Sin la documentación adecuada, sin salarios pagados ni estatus legal, se quedaron sin hogar en Rusia. Joan, un cubano, contó por WhatsApp en abril de 2024 que los rusos les pidieron más dinero y volver a la guerra. Pese a no recibir salario completo ni pasaportes rusos, estos soldados expulsados arriesgaban deportación y encarcelamiento si se negaban a combatir. Elena Smirnova, importante reclutadora, fue procesada en Rusia por presuntamente robar salarios de más de 300 soldados cubanos. Muchos reclutas nunca recibieron los bonos iniciales de alistamiento, ni los salarios mensuales que se les prometieron. Pero lo que Rusia oculta es un problema aún mayor que podría convertirse en una catástrofe muy pronto. Rusia ya tenía uno de los mayores desequilibrios de género del mundo antes de esta guerra. Hasta 2024 hay más mujeres que hombres por unos 103 a 104 millones. Piénsalo un momento. La población femenina es de 772 a 788 millones y la masculina de 668 a 684 millones. Eso significa que las mujeres representan aproximadamente el 54% de la población de Rusia y los hombres solo el 46%. Para ponerlo en perspectiva, Rusia tiene entre 863 y 865 hombres por cada 1000 mujeres. El promedio mundial es de 1016 hombres. Por cada 1000 mujeres, Rusia está muy por debajo de eso. En el mundo, nacen 105 niños por cada 100 niñas. En Rusia, las mujeres superan en número a los hombres desde los 30 años. En Japón, este cruce sucede hasta los 56 años. ¿Por qué ocurre esto? Rusia tiene la mayor diferencia de esperanza de vida entre géneros del mundo. En 2022, las mujeres rusas vivieron 10 a 11 años más que los hombres. Los hombres en edad laboral tienen 6 veces más riesgo de morir por causas externas como accidentes y suicidio que las mujeres. ¿Por qué? El consumo excesivo de alcohol, malas decisiones de vida y poco acceso médico, especialmente tras el programa de optimización de la salud de Putin. La guerra ha empeorado todo drásticamente. Desde febrero de 2022, entre 120.000 y 250.000 rusos han muerto. El desequilibrio de género ya extremo se ha acentuado más. En las zonas afectadas por el conflicto, la situación es devastadora y la viudez alcanza hasta el 80%. Eso significa que las mujeres se quedan solas con la única responsabilidad de mantener a sus hijos y a sus dependientes mayores. Rusia no solo está perdiendo soldados, está perdiendo a toda una generación de hombres. Y esta es también la razón por la que Rusia se vio obligada a reclutar en países extranjeros. Las familias en Cuba se quedan con un vacío de información. No recibieron actualizaciones oficiales ni del gobierno ruso ni del gobierno cubano. Una familia contó a CBS Noticias que su familiar desapareció en noviembre de 2024 y nunca recibieron el dinero prometido. Sin cifra oficial de muertos ni cuerpos repatriados, el costo humano sigue oculto para los cubanos. La inteligencia ucraniana reportó que al menos 250 combatientes cubanos siguieron en el frente tras vencer sus contratos de un año. Un contrato voluntario por oportunidad económica se convirtió en trabajo forzado en un conflicto armado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba admitió públicamente el problema del reclutamiento el 4 de septiembre de 2023. El gobierno declaró que Cuba no participa en la guerra de Ucrania
y que detectó una red de tráfico de personas desde Rusia para reclutar cubanos en sus fuerzas militares. El gobierno enfatiza su posición histórica, firme y clara en contra del mercenarismo y dijo que estaba trabajando para neutralizar y desmantelar las redes de reclutamiento. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó firmemente las acusaciones de Estados Unidos en octubre de 2025, afirmando que Cuba no participa en el conflicto armado y mantiene cero tolerancia al mercenarismo. Esta versión oficial tiene una contradicción clara. El 14 de septiembre de 2023, el embajador de Cuba en Rusia, Julio Antonio Garmendia Peña, le dijo algo muy diferente a la agencia estatal de noticias rusa, Agencia de Información de Rusia Novosti. Afirmó que Cuba no se opone a los cubanos que buscan firmar un contrato y participar legalmente en el ejército ruso. Él solo se opuso a la ilegalidad y a las operaciones fuera del ámbito legal. La declaración indicaba que Cuba no frenaría a quienes quisieran unirse voluntariamente al ejército ruso, contradiciendo la postura oficial contra el mercenarismo. Al preguntarle si el reclutamiento de cubanos por Rusia era mercenariado ilegal, el embajador Peña evitó responder claramente. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió posteriormente un comunicado para rectificar las declaraciones del embajador. El comentario inicial reveló una actitud permisiva. La declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de octubre de 2025 afirmó que las autoridades cubanas no tienen información precisa sobre ciudadanos cubanos participando en las fuerzas militares de ninguno de los bandos de la guerra. Los funcionarios aseguraron que ninguno tiene el estímulo, compromiso ni consentimiento del Estado cubano. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, declaró en junio de 2025 que La Habana hizo público y denunció el fenómeno del reclutamiento y que había tomado medidas al dialogar con los gobiernos involucrados. Destacó que las leyes cubanas prohíben a los ciudadanos participar en guerras extranjeras y esto es penado por la ley. Esta declaración generó dudas sobre cómo aplicar la ley por el gran reclutamiento. Cuba calificó las acusaciones de Estados Unidos como una campaña política para socavarla antes de la votación anual de la Organización de las Naciones Unidas sobre el embargo estadounidense. Las acusaciones de Estados Unidos antes de la votación en la Organización de las Naciones Unidas reforzaron la idea de Cuba de que Washington usaba el tema del reclutamiento como herramienta diplomática. Aunque Cuba lo niega, observadores internacionales dudan de la supuesta ignorancia y no intervención del gobierno. Andrei Yusov, funcionario de inteligencia ucraniano, afirmó que por la naturaleza totalitaria de Cuba, ese reclutamiento solo pudo ocurrir con aprobación del régimen cubano. Han surgido pruebas que sugieren posible complicidad oficial. Las investigaciones iniciales sobre la red de reclutamiento implicaron a un mayor ruso y al coronel Milón Gómez, agregado militar de la embajada cubana en Moscú, en el reclutamiento de casi 189 cubanos vinculando directamente a un funcionario estatal con el esquema. La inteligencia ucraniana y los legisladores estadounidenses han señalado la naturaleza sistémica del reclutamiento. El uso de aeropuertos oficiales y la facilidad de los reclutadores indican que las autoridades cubanas, al menos, ignoraban la situación. En mayo de 2024, en el Kremlin, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, junto a Vladimir Putin, expresó su deseo de éxito para la operación militar especial. No es una postura neutral, sino de un aliado comprometido. La posición ambigua de Cuba puede reflejar cálculos estratégicos complejos. El reclutamiento beneficia al gobierno cubano sin requerir participación directa. Brinda una salida económica a ciudadanos desesperados, disminuyendo disturbios internos por desempleo y pobreza. Las remesas enviadas por los reclutas a sus hogares proporcionan divisas a las familias y, en última instancia, a la economía cubana. La negación plausible permite a Cuba mantener lazos con Rusia y evitar condena internacional. En octubre de 2025, el Consejo de la Federación de Rusia ratificó un acuerdo de cooperación militar con Cuba, firmado originalmente en marzo de 2025. Este acuerdo crea un marco legal para operaciones, entrenamiento, intercambio de inteligencia y posibles despliegues militares conjuntos. Funcionarios rusos han sugerido que el acuerdo podría eventualmente facilitar el despliegue de sistemas de armas avanzados en Cuba, incluyendo los sistemas de misiles tácticos operacionales Iskandar y el sistema de misiles balísticos de alcance medio Orechnik. El fortalecimiento de la relación militar entre Rusia y Cuba ha coincidido con la polémica del reclutamiento. Esto sugiere que, sin importar la postura oficial de Cuba, en la práctica se ha acercado más a los intereses estratégicos de Moscú. Estados Unidos ha condenado directamente a Cuba y Rusia. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos acusó al gobierno cubano de no proteger a sus ciudadanos de ser usados en la guerra Rusia-Ucrania. En octubre de 2025, la administración Trump
envió un cable a varias misiones diplomáticas de Estados Unidos, instruyendo destacar el papel de Cuba como importante proveedor de tropas, como argumento en contra de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas que pedía levantar el embargo de Estados Unidos sobre Cuba. Sin embargo, la campaña diplomática tuvo un éxito limitado. En octubre de 2024, la Organización de las Naciones Unidas votó para acabar con el embargo, 187 países a favor y solo Estados Unidos e Israel en contra. Fue casi igual a años anteriores. A diferencia de Washington, América Latina ha reaccionado en su mayoría de forma silenciosa y dividida. El presidente Gabriel Boric de Chile criticó constantemente la invasión rusa. Argentina, con Javier Milei como presidente, se acercó más a Occidente. Brasil, con el presidente Lula, y Colombia, con Gustavo Petro, optaron por la neutralidad y pidieron conversaciones de paz. Los aliados tradicionales de Cuba, en particular Venezuela y Nicaragua, se mantuvieron firmemente al lado de Rusia. La mayoría de los gobiernos regionales tienen lazos diplomáticos con Cuba y Rusia y han evitado opinar sobre el reclutamiento. La Organización de los Estados Americanos no ha abordado formalmente la participación de Cuba en Ucrania. Cuba rechazó las acusaciones de Estados Unidos y fortaleció sus lazos con Rusia. El canciller Bruno Rodríguez calificó las acusaciones de Estados Unidos como ataques políticos para justificar el embargo. En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, calificó el embargo de Estados Unidos como guerra comercial, causando daños de $48.000 millones en 2023. Rusia aumentó el apoyo económico a Cuba. En junio de 2025, el ministro de Energía de Rusia se reunió con funcionarios cubanos para tratar la cooperación energética hasta 2050. Rusia acordó modernizar la infraestructura energética de Cuba y prometió suministrar 164 millones de toneladas de petróleo y derivados al año. El gobierno ruso anunció que las corporaciones rusas invertirán $1.000 millones en Cuba entre 2025 y 2030. Cuba fue socio de los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica desde enero de 2025 y se unió a su nuevo Banco de Desarrollo en julio de ese año. El presidente cubano lo calificó como una esperanza para el sur y un avance hacia un orden internacional más justo. La membresía en el nuevo Banco de Desarrollo ofrece a Cuba nuevas fuentes de crédito para sectores estratégicos. Las naciones europeas y la OTAN notaron la participación cubana, pero no la priorizaron diplomáticamente. La OTAN afirmó en octubre de 2024 que tenía pruebas de que soldados norcoreanos habían sido enviados a Rusia, lo que representa una escalada significativa. La participación cubana fue numerosa, pero consistió en reclutar individuos y no en enviar unidades estatales. Corea del Norte desplegó unos 12.000 soldados en Rusia, sobre todo en Kursk. A diferencia de los mercenarios cubanos, reclutados mediante esquemas engañosos, los soldados norcoreanos representan unidades militares oficiales del Estado, enviadas bajo los términos de un tratado formal. Las tropas norcoreanas recibieron uniformes, armas y entrenamiento rusos y operaron como unidades bajo mando ruso. Las modalidades de despliegue varían mucho. Las tropas norcoreanas autorizadas por el Estado se despliegan como unidades militares. Los combatientes cubanos son reclutados por redes, aunque Cuba lo niega oficialmente. Ambos despliegues buscan para Rusia reducir bajas, aportar mano de obra nueva y fortalecer alianzas con socios autoritarios. El reclutamiento cubano evidencia una coalición de autocracias que respalda el esfuerzo bélico ruso. Muestra cómo la crisis económica en estados sancionados los hace vulnerables a la explotación. Este fenómeno refleja cómo Rusia evita una movilización interna costosa, reclutando combatientes extranjeros de países pobres para mantener su campaña militar. La profundización de la asociación entre Rusia y Cuba representa un resurgimiento de las alineaciones de la era de la Guerra Fría en un nuevo contexto multipolar. La integración de Cuba a los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, su cooperación militar con Rusia y su resistencia al sistema financiero de Estados Unidos reflejan su alineación con potencias emergentes frente a la hegemonía occidental. Para Rusia, los soldados extranjeros sufren bajas sin costo político interno. Cuando muere un cubano, no hay discusiones familiares ni trámites sociales. El reclutamiento en Cuba disminuye la presión interna y refuerza la relación con Rusia, mientras la población cubana sufre las consecuencias. Las madres pierden hijos, las familias no saben de sus desaparecidos y los jóvenes firman contratos que no entienden, quedando atrapados. Esto muestra cómo los regímenes autoritarios explotan la desesperación económica y utilizan a las poblaciones vulnerables como recursos desechables. La guerra en Ucrania se extiende mucho más allá de Europa del Este. Combatientes cubanos en Donbass son víctimas de trata con contratos militares. Su presencia muestra que los conflictos modernos
afectan globalmente y los más vulnerables sufren más. Este fenómeno de reclutamiento revela algo profundamente inquietante. No solo son contratos militares o conflictos políticos, es la intersección entre desesperación económica, alineación geopolítica y trata de personas ocurriendo simultáneamente. Pues sí, gracias por